Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Espero que, por la gracia de Dios, podamos estar disfrutando de este momento de la cena del Señor y ponerle un título a este tema. Yo responsable de la cruz. Me hacía esta pregunta y leer dos pasajes. Mateo 27, 23, 24 dice, y el gobernador le dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Esta era la tercera vez que ya Pilato intentaba tratar de dejarlo en libertad al Señor Jesús. Y dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hay una frase conocida que utilizamos y que viene de la Biblia cuando alguien quiere eludir una responsabilidad, ¿no? Que es, se lavó las manos, lavarse las manos. Y bueno, viene de acá, de lo que hizo Pilato, de que se lavó las manos. En Mateo 26, si giramos hacia atrás, Mateo 26, 21, tal vez en el último acto, antes de entrar en esa enajenación, los discípulos dijeron algo muy coherente cuando el Señor le dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Nadie lo vio a Judas, sino que cada uno se empezó a preguntar. Entonces, simplemente reflexionar en estos minutitos, yo responsable de la cruz, y evitar todos los prejuicios, porque en un momento a los judíos los tildaron de deicidas, ¿no? De que culpaban a los judíos, de ahí nace el antisemitismo, pero verlo sin prejuicio, llegar en estos minutitos apasionados, de sacar y ver estos pasajes desapasionadamente. Dice que Pilato era la máxima autoridad romana. Nadie podía crucificar a un reo o a un esclavo o a alguien que se oponía si no estaba la firma de Pilato. Ni siquiera el máximo tribunal judío podía sentenciarlo. Él se tenía que ajustar al derecho romano y era lo que estaba tratando de hacer. Y Pilato no firmaba, no quería ejecutar al Señor Jesús porque él no encontraba ningún mal según el derecho romano. Y eso es lo que primero veía cuando pensaba en estos pasajes. Que él no veía ningún mal. De hecho, su mujer le dice, ¿qué vas a hacer con este justo porque he soñado con él? Pero también, no solo en el derecho humano, sino en el derecho divino, que Dios puso en cada uno de nosotros la conciencia. Y su conciencia, ese derecho divino que puso en cada uno de nosotros, la conciencia le decía a Pilato que no tenía que crucificar al Señor Jesús. Ninguna de las dos, el derecho romano o el humano y el derecho divino, le decían que tenían que condenarlo. Pero Pilato, comprometido ante la turba y lo demás, ve una jugada maestra ahí en querer sacar de la esclavitud y sacarlo de la cárcel a Barrabás. Pilato estaba convencido, vuelvo a decir, de su inocencia del Señor Jesús. 3 veces lo intenta, apela al derecho, pero no puede, y su conciencia tampoco, y encuentra esta salida. Esta salida era un indulto que el Imperio Romano daba en las Pascuas a los judíos, ¿sí? Ellos estaban liberando la liberación, entonces por un cumplido a los judíos liberaban, ¿sí? Esto era un indulto. Este indulto no era que el que salía de la cárcel se olvidaba o era perdonado de sus pecados, sino que este pecado esto lo que había hecho, estas consecuencias quedaban en él, pero sí era indultado. Y dijo, bueno, acá encuentro una clave maestra. Si yo saco a Barrabás, que era un preso famoso, esto lo dice Marcos, ¿sí? En Marcos vamos a encontrar que dice que era un preso con sus compañeros de motín, ¿sí? Que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, en otras palabras, se habían amotinado contra el imperio, él y sus compañeros, y cometieron un homicidio. Y Lucas lo confirma, dice que era preso por sedición en la ciudad y que había cometido homicidio. ¿De dónde era? ¿Quién era? Bueno, este Barrabás era uno de los grupos de los celotes.
El primer grupo guerrillero que nos cuenta la historia de la era cristiana, ¿no? Después del Señor Jesús, el primer grupo guerrillero, ¿sí? Que querían derrocar al imperio. Por eso Pilato encuentra esta salida. Dice, bueno, si yo le pongo a Barrabás, van a decir que no lo suelten. Que no lo suelte y que deje libre a Jesús. ¿Por qué? Porque Barrabás iba en contra del imperio, o sea, contra los romanos que estaban ahí, y también este grupo de celotes iban en contra de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Y porque ellos colaboraban con el imperio romano. Entonces dijo, acá tengo la escapatoria. Si yo elijo a Barrabás, me dicen que no. Qué necedad, ¿no? Qué necedad. Su conciencia, el derecho romano le decía que no, pero la turba, los saduceos, los fariseos, el poder político y religioso del momento le decía, suelta a Barrabás, crucifiquen al Señor Jesús. Miren, esto de lo que hacen se terminó pagando muy caro. Pilato terminó desterrado en Viena, muriendo por sus ansias de poder. Y los judíos, 40 años después, pagan muy caro esto, porque este grupo de los celotes fueron los que empezaron a hacer una revuelta para que el imperio romano caiga. Ahora, para terminar, porque el título que pensaba yo era Responsables de la Cruz. Si simplificamos, diríamos que la culpa la tiene Pilato, que la culpa la tienen los judíos, que la tuvo la turba, que la tuvo Judas, ahí en el pasaje que leímos, los discípulos que tampoco tenían la conciencia limpia, algo habremos hecho, ¿seré yo?, se preguntaron. Pero hermanos, para concluir, antes de participar de los símbolos, y esto es lo que quería hacer memoria, la cruz se levanta por el pecado humano, por el pecado de cada uno de nosotros. Por nosotros se levanta la cruz. Hay una historia interesante. En Francia, en la Catedral de Reims, se encuentra una memoria del primer franco, o sea, el primer rey franco que fue bautizado. ¿Sí? En la Navidad del 496 se bautiza él y 1000 guerreros más francos. ¿Quién eran los francos? Eran personas guerreras, eran bárbaros. Y es interesante cómo él es que se convierte, por su esposa, por una princesa, Clotilde. Él se había enamorado de ella estaba presa, ella tenía una pareja, pero él la quiere, la manda a llamar y esta mujer entiende que era la oportunidad más allá de lo que la llamaba el rey, era la oportunidad de predicarle de Cristo. Y le empieza a hablar de la cruz, a este bárbaro, ¿sí? A este franco, y le empieza a hablar de Judas, y le empieza a hablar de las injusticias de la cruz, le empieza a hablar de este juicio entre gallos y medianoches, y Franco dice, si yo hubiera estado ahí con mis francos, esto no hubiese pasado. Y yo quería traer esto a la memoria. Si yo hubiera estado ahí, eso no hubiese pasado. Eso es lo que se preguntaba él, pero la verdad era que si cada uno de nosotros hubiésemos estado ahí, la cruz se hubiese levantado igual. Lo mismo lo canta Jesús a Adrián Romero en una canción, si yo hubiera estado allí, hubiese estado entre la multitud. ¿Por qué? Porque Pablo lo resume muy bien a los Gálatas. Ahí en Gálatas 2:20, él clava este pasaje de la cruz y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y termino con esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros pensamos que no hubiésemos denunciado, y la cruz denuncia que la cruz se levantó por cada uno de nosotros, ¿sí? Y es interesante que Pablo ahí dice, la cruz no se levantó por nosotros, se levantó por mí. Y eso es lo que denuncia la cruz, que la cruz fue levantada por cada uno de nosotros. Ahí vemos la convicción. Dice, el cual me amó. Esa es la convicción. Pero también habla de la cruz y se entregó a sí mismo por mí. Pero también habla de la causa. Y estábamos diciendo responsables de la cruz. ¿Sabés cuál es la causa? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos ahora participar del pan, de la copa, de los símbolos, de la ofrenda y hacer memoria de la cena del Señor, que la cruz, y mirarla porque esa cruz ahora está vacía porque Él resucitó, fue por mí.